Por favor, anotemos en nuestro cuaderno el título del día de hoy, que son las funciones de Excel. Vamos a practicar un poquito sobre las funciones. Y las funciones, a manera de introducción, no es más que las distintas fórmulas que podemos utilizar para realizar cálculos. En Excel, como su nombre lo dice, es una hoja de cálculo y se parece mucho, como habíamos platicado, ¿verdad?, a una hoja de cuadrícula que usamos, por ejemplo, para hacer operaciones de matemáticas. Y pues su función es eso, poder realizar bases de datos, tablas con información, poder tener cálculos, hacer presupuestos. Y para poder hacer presupuestos y otras actividades, pues lo que utilizamos son operaciones, ¿verdad? Ya sea sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios, operaciones estadísticas y otras, ¿verdad? Y Excel pues nos ofrece toda esta variedad de funciones que podemos utilizar para realizar estos cálculos y trabajos de una manera más sencilla. Este es el título, ¿verdad? Es el mismo que estaba en la diapositiva anterior. Las funciones de Excel son fórmulas predefinidas, es decir, ya vienen ahí de fábrica, digámoslo así. Ya vienen ahí creadas para que nosotros podamos utilizarlas, y estas funciones realizan cierto tipo de cálculos partiendo de valores específicos que se introducen entre paréntesis, y a estos valores se les llama argumentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Tal vez las palabras son difíciles de comprender. Cuando nosotros escribimos algún valor, alguna palabra a las celdas de Excel, recuérdense que una celda era la unión de una fila con una columna. Entonces, cuando escribimos cualquier información a esta celda y la queremos utilizar para hacer alguna operación, alguna suma, algún cálculo, a ese valor se le va a llamar argumento cuando se introduzca entre paréntesis. Y lo más importante de que podamos realizar bien las funciones es que no debemos escribir el nombre, el número de forma manual, sino que debemos ir a decirle qué celda es. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad?, que esta es la hoja de Excel. Y tenemos aquí nuestras distintas celdas. Estas son las columnas, columna A, B, C y 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, cualquier valor que está aquí, cuando yo haga una operación, supongamos que fuera 5 y yo quiero sumar 5 más 5, sí, claro, que sea 5 más 5, yo voy a decirle, no voy a escribir, ¿verdad?, 5 más 5, sino que le voy a decir A1 más A2, por ejemplo. ¿Qué nos va a hacer esto? Nos va a ayudar a que cuando nosotros ingresemos cualquier otro valor dentro de esa celda, la operación cambie de forma automática. Si no hacemos eso, por más que nosotros escribamos la misma fórmula y digamos, ¿por qué no me aparece? ¿Por qué no cambia? La fórmula no va a trabajar solita porque escribimos el número de forma manual. Cuando vamos a realizar un cálculo, se debe hacer en un orden, ¿verdad? No podemos hacerlo como se nos antoje o solo escribir 5 más 5, porque no es así, ¿verdad? No funciona así. Yo le mencionaba a otros chicos que Excel nos permite realizar muchos cálculos, pero Excel no es una persona, ¿verdad? No piensa, no dice, ah, de plano quiso escribir esto y yo le voy a entender. No, a él hay que darle instrucciones claras. Este orden que siguen las funciones se conoce como sintaxis. ¿Alguien sabe qué es sintaxis? A veces en comunicación y lenguaje vemos qué es sintaxis. Si me pueden escribir ahí rápidamente en el chat. ¿Qué saben ustedes qué es sintaxis? Porque así se denomina aquí al orden que van siguiendo las funciones de Excel. Vamos a ver si alguien me comenta por aquí. La sintaxis de las funciones, como les decía, ¿verdad? Sintaxis en lenguaje quiere decir que es el orden de las palabras. Entonces aquí quiere decir que todas las funciones o las fórmulas llevan un orden. Y si no llevan ese orden, pues no va a darnos el resultado esperado. Entonces, en Excel, para cualquier tipo de función, la sintaxis implica que se escriban de una forma correcta, en el orden adecuado,
Y lo principal que no se nos debe olvidar es que al escribir cualquier tipo de función, lo primero que debe llevar es el signo igual. El orden sería el signo igual, el nombre de una función y el argumento. Habíamos dicho que el argumento eran esos valores de los que se quería realizar los cálculos y se escribían entre paréntesis. Un argumento puede ser desde una celda simple, por ejemplo, A1, hasta un rango, ¿verdad? Desde B1 hasta B6. Un rango, habíamos platicado la semana pasada, que era un grupo de celdas que está dividido por 2 puntos y que nos indica que abarca desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, el argumento puede ser una celda sencilla o puede ser un rango que va entre paréntesis. Debe estar indicado siempre entre paréntesis y debe llevar el paréntesis de inicio y el paréntesis de cierre. Los argumentos, como dice acá, siempre van entre paréntesis y representan los datos que procesa la función. Lo que estamos haciendo es decirle qué celda es la que tiene la información. No escribimos los datos de forma manual porque al momento de cambiar, ¿verdad? De usar ese modelo, no nos va a dar el resultado esperado. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo repito tanto? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Con los temas anteriores, los modelos matemáticos que estuvimos trabajando, era bien sencillo solamente darle copiar y pegar para hacer otro ejercicio parecido y solamente cambiar los valores, ¿verdad? Y si íbamos a dejar el argumento, es decir, la referencia de la celda, era aún más sencillo porque no teníamos que arreglar ninguna fórmula o hacer ningún cálculo de forma manual, sino que al cambiar los datos, automáticamente los que tienen fórmulas se dan cuenta, reconocen que esa celda o ese rango tiene diferentes valores y el argumento cambia, ¿verdad? Y hace la operación que le estamos diciendo. Entonces es bien, bien importante que vayamos a decirle los datos, pero no 5 más 2, sino que debemos ir a decirle qué celdas son las que tienen los datos que vamos a utilizar para nuestro cálculo. Y el nombre de la función, el nombre que vemos acá, podemos escribirlo en mayúscula o en minúscula, no importa, pero automáticamente Excel lo cambia todo a mayúscula para reconocer así la función. Y además tenemos dos formas de hacerlo. La primera es que nosotros escribamos manualmente la función, que yo considero personalmente que es un poquito más sencillo, o podemos ir a la ficha de fórmulas, a seleccionar la función y ahí nos va pidiendo los datos y los vamos seleccionando paso a paso. Muchas personas utilizan esto, otras prefieren escribirlos de forma manual, que como les digo, yo considero que es más sencillo. Pero es al gusto de cada uno, ¿verdad? Así que como dicen, al gusto del cliente. Si a ustedes les gusta más esa forma que vamos a ver en un momento, pues utilizamos esa forma, ¿verdad? Lo importante es que hagamos uso de las funciones y que veamos la sintaxis, que es el orden y que vaya adecuado, ¿verdad? Que vaya correctamente, siempre con el signo igual, después con el nombre de la función y el argumento o las cantidades, los valores, la información que necesitamos que procese la función. Entonces, ya con este orden, Excel, que es una máquina, que es un programa, ya lee correctamente, por así decirlo, ¿verdad? Procesa la información. Si no, pues no lo podría hacer porque no entiende el lenguaje, no lo reconocería. Entonces, cuando ya hablamos de que lo principal que debe llevar o lo primero que se debe colocar para escribir una función es el signo igual, después habíamos dicho que el nombre de la función y entre paréntesis iban los argumentos, que eran los valores de los que queríamos hacer cálculos. Ahora vamos a ver que un argumento puede ser una sola celda, por ejemplo, A7, ¿verdad? Siempre entre paréntesis. Esto es un argumento. Podemos ir a decirle varias celdas de forma salteada, no un rango, sino varias celdas de forma individual. Pueden ser celdas seguidas o pueden ser, por ejemplo, A2, A8 y A9. ¿Ya? Pueden ser varias celdas o bien puede ser un rango.
habíamos platicado la semana anterior que un rango pues abarca un grupo o un bloque de celdas y está dividido por 2 puntos, ¿verdad? Nos dice la celda inicial, 2 puntos y la celda final. Y agrupa todo lo que está en medio de ambas, ¿verdad? En cambio aquí no, aquí solamente toma por separado cada valor. Entonces, un argumento puede ser una sola celda, varias celdas, o puede ser un rango o un bloque de celdas dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer la suma de unas 10 cantidades, no nos funciona hacerlo así, por varias celdas o individual, sino que lo más práctico es utilizar un rango, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí A7 a A16 vamos a sumar. O de A7 a A17, ¿verdad? Y también hay funciones que se les llama anidadas, que son funciones como argumento de otra función. Es decir, le damos como 2 instrucciones o una fórmula dentro de otra fórmula, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que queremos que nos dé un número entero. Este es el nombre de la función, que sea positivo, pero que también sea aleatorio y que sea menor que 100, ¿verdad? Entonces, puede ser desde lo más básico, que es una sola celda, hasta una función anidada, que es una función dentro de otra función, ¿verdad? Que es parte del argumento de la función principal. Entonces, vamos a poner en práctica cada uno de estos porque, por ejemplo, en las funciones de texto, no lo hacemos siempre por rango o por varias celdas, sino que lo hacemos por una celda individual. Pero como les decía, si vamos a sumar o vamos a sacar un promedio, pues lo vamos a hacer por medio del rango, ¿verdad? Escribimos el rango, que es la celda inicial, 2 puntos, y la celda que tiene el último dato, para poder nosotros ya realizar la operación que sea necesaria. Y aquí tenemos cómo son las funciones. Aquí sí la tenemos por partes, ¿verdad? Y una función como tal. Se debe escribir una función toda junta, sin dejar ningún espacio. No se dejan espacios porque entonces ya no lo lee igual. Ni siquiera porque aquí vaya al igual, entonces vamos a separarlo para que se mire mejor. No, ¿verdad? Aquí es escribir todo junto. Empezamos escribiendo el signo igual, ese siempre debe ir, es lo principal. Después el nombre de la función, que en este caso el ejemplo es una función de suma, por eso dice suma, pero puede ser una función de promedio, una función de concatenar, de largo, una función estadística, una función de contabilidad, una función de texto, dependiendo. Va el nombre de la función. Es indiferente si lo escriben de letra mayúscula o minúscula, porque cuando presionamos Enter y la función queda guardada, si le damos clic en la barra de fórmulas nos sale y la corrige a toda en mayúscula. Pero si no, pues también podemos desde el inicio, ¿verdad? Escribirla toda en mayúscula. Después del signo y el nombre de la función, va el argumento. El argumento va entre paréntesis. Tenemos el paréntesis de apertura. Tenemos el rango porque, como les digo, en una suma es más fácil hacerlo por medio del rango para no estar celda por celda. Imagínense, aquí irían 10 celdas. Y no, ¿verdad? Mejor solamente 2, que es el rango, representado por 2 puntos, ¿verdad? Que nos dice que abarca desde B8 hasta B18. Y el paréntesis de cierre que forma parte del argumento. Y así es que nosotros podemos realizar las funciones. Claro, este es el ejemplo solamente de suma, ¿verdad? Pero tenemos muchas más funciones que vamos a estar utilizando. En Excel, cuando encontramos distintas fichas o pestañas. La pestaña de inicio, la pestaña de insertar, y así, ¿verdad? Al igual que en Word, al igual que en PowerPoint. Y cada pestaña tiene su cinta de opciones, que son las distintas herramientas que podemos utilizar para trabajar en ese programa o aplicación. Entonces, en la ficha de fórmulas, que creo que es la tercera o cuarta, ahí encontramos el grupo fórmulas que tiene todas las herramientas de fórmulas que encontramos disponibles en Excel.
desde fórmulas de texto, fórmulas numéricas, fórmulas lógicas, fórmulas de contabilidad, fórmulas financieras y más, ¿verdad? Dependiendo lo que estemos utilizando en ese momento o lo que queremos utilizar en ese momento. Aquí tenemos un cuadro donde vemos la función y el argumento que lleva, qué es lo que realiza y un ejemplo y el resultado que nos daría, ¿verdad? Determinada función. Tenemos funciones de trigonometría, imagínense, donde podemos calcular el coseno del ángulo, el seno del ángulo, radianes, la tangente, grados, logaritmos. También tenemos funciones de fecha y hora que nos devuelven la fecha y la hora actuales. Puede ser que estamos trabajando y en nuestra computadora no tengamos a la mano la fecha, ¿verdad? Pero necesitamos escribirla, podemos escribir la función igual, ahora, dejamos paréntesis y, por ejemplo, como está aquí, ¿verdad? Si A3 es igual a la fórmula que vemos acá en verde, nos va a dar como resultado la fecha de ese día y la hora exacta. En este caso, si lo hiciéramos en este preciso momento, nos tendría que dar como resultado 16 de mayo del 2022, 9:22 de la mañana, ¿verdad? Pero si lo hacemos más tarde, pues va a dar la fecha y la hora de ese momento. Y no va a cambiar conforme pasen los minutos, sino que queda la hora del momento en el que se ingresó la función. También tenemos funciones de texto, como la que vemos por acá que se llama concatenar, que nos sirve cuando tenemos texto en diferentes celdas y queremos unirlo todo en una sola, ¿verdad? No podemos a menos que lo hagamos manualmente, pero sí lo podemos hacer por medio de una función, escribiendo el signo igual, la palabra concatenar, abrimos paréntesis y vamos a decirle qué celdas son las que queremos unir. Por ejemplo, A1, A2 y A7, ¿verdad? Aquí nos aparece A8, hola, B8, ¿cómo? Y C8, estás. Si yo lo quiero unir, debería escribir igual concatenar A8, B8, C8. Si se dan cuenta, yo no escribo la palabra, sino que escribo la celda. Voy a darle un clic a la celda para que reconozca lo que hay dentro. Y cierro mi paréntesis. Entonces, cuando yo presiono la tecla Enter, el resultado es en una sola celda, hola, ¿cómo estás? Que era lo mismo que estaba en 3 celdas distintas. ¿Verdad? Y así tenemos otras como la que les digo, de coseno, seno, tangente, que esas pues no las vamos a utilizar porque no estamos en clase de matemáticas, pero pues les puede servir en algún momento para verificar si su operación está correcta. Solamente que debemos decirle bien cuál de los valores representa cada una de las incógnitas, por así decirlo, o de los datos que vamos a usar. Porque, como les digo, no es una persona, no es como el maestro de mate, ¿verdad? Que él ya sabe, que él nos entiende, nos explica, sino que es una máquina a la que hay que darle instrucciones claras. Y esta es la continuación. Por ejemplo, estas dos sí las vamos a usar. Estas son numéricas y nos devuelven el valor máximo o el valor mínimo que encontramos dentro de un grupo de datos. Aquí sí se hace por rango, porque si lo hacemos individual no nos va a dar el valor máximo de ese grupo. Si queremos el valor máximo o el valor mínimo de un grupo, pues vamos a decirle que es un rango, ¿verdad? Y se escribe igual max. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro rango y cerramos paréntesis. Y entonces nos va a decir cuál de todos los valores de ese rango es el mayor. Y si queremos el menor, pues en vez de escribir la palabra max, escribimos la palabra min, que es el valor mínimo, ¿verdad? Y así podemos ver otras. Por ejemplo, hay valores para aproximar decimales, valores para que nos den números romanos, producto, promedio también, el valor intermedio. Podemos calcular la raíz, podemos redondear algún número, podemos hacer la potencia y todas las operaciones matemáticas que ustedes se imaginen, operaciones financieras, operaciones de cualquier tipo, siempre y cuando lleve signo igual, como vemos en todos los ejemplos, lleve el nombre de la función para que sepa qué es lo que tiene que hacer
Y el argumento puede ser un rango, puede ser una celda individual o pueden ser salteadas, ¿verdad? Solamente dos, como vemos por acá. No importa, siempre que sea la referencia de la celda lo que le dejemos como argumento.